Mi nombre es Adam Mlonch, y lo que voy a contarles no es una fábula ni una leyenda transmitida de generación en generación. Es mi memoria, tan vívida hoy como lo fue aquel mediodía bajo el sol implacable de Tanzania. Juro ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan, que cada palabra que pronunciaré es la verdad de lo que mis ojos os presenciaron. Yo era apenas un niño en aquel entonces, en una aldea polvorienta cerca de Morogoro, siguiendo la sombra de mi padre, un hombre de manos fuertes que levantaba los cimientos de una nueva escuela. El aire estaba impregnado del olor a tierra seca, a madera recién cortada y al sudor honesto de los hombres que trabajaban con él. Era un día como cualquier otro, lleno de sonidos familiares y de la promesa de un futuro construido con esfuerzo. Pero algo en la atmósfera estaba a punto de quebrarse de una manera irreparable, y mi corazón infantil, sin saber por qué, ya lo presentía. Recuerdo que el ritmo de los martillos era el corazón de nuestra jornada, un pulso constante que medía el paso del tiempo, pero de repente, ese corazón se detuvo, un martillo, luego otro, y después, un silencio antinatural se apoderó de todo el lugar. El sol parecía quemar con más intensidad, y el aire, que antes olía a trabajo, comenzó a mezclarse con una fragancia sutil y helada, una que yo no conocía pero que los adultos reconocieron de inmediato, el olor del miedo. No era un pánico ruidoso, sino una tensión silenciosa, una quietud que pesaba más que cualquier grito. Los hombres dejaron sus herramientas, sus cuerpos tensos, sus miradas fijas en un punto más allá de la construcción. Yo seguí sus ojos y vi a los ancianos de la tribu, congregados bajo la sombra de un viejo baobab, observando a un solo hombre. Ese hombre se llamaba Efraín Kalala. No era un guerrero ni un jefe, era un predicador de voz suave y mirada serena. Estaba de pie, solo, en el centro de un círculo invisible de juicio. Los ancianos, con sus rostros como mapas tallados por el tiempo y la tradición, no necesitaban pronunciar palabra. Sus ojos, duros y oscuros como la obsidiana, lo sentenciaban, lo acusaban sin hablar, y toda la aldea contenía la respiración, esperando. Mi padre, un hombre que no temía a nada, se quedó inmóvil, su mano deteniendo el martillo a medio camino. El silencio se hizo tan profundo que podía escuchar el zumbido de los insectos y el latido acelerado de mi propio corazón. Efraín no mostraba temor, solo una calma que parecía enfurecer aún más a la quietud que lo rodeaba, una paz que era un insulto para la tormenta que se gestaba. Fue en ese preciso instante, en la quietud sofocante de la tarde, que comprendí que aquel no sería un día más. Dejé de ser un niño que jugaba entre las herramientas de su padre para convertirme en testigo. Algo sagrado y terrible estaba a punto de suceder, un juicio que no pertenecía a las leyes de los hombres, sino a una fuerza mucho más antigua y profunda. El mundo pareció ralentizarse. Cada grano de polvo suspendido en el aire se hizo visible. Cada susurro del viento llevaba consigo un presagio. Sentí el peso de la historia en mis pequeños hombros, la certeza de que mi vida, y la de todos los presentes, quedaría marcada para siempre por lo que estábamos a punto de presenciar. La tensión era una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse, y todos sabíamos que su chasquido definiría nuestro destino. Antes de continuar, antes de que les cuente lo que sucedió después en ese círculo de polvo y silencio, quiero hacer una pausa. Quiero pedirte que, si sientes que esta historia resuena en tu alma, te suscribas a este canal, no como un simple número, sino como un compañero de viaje en este testimonio. Y me gustaría saber desde dónde me escuchas, desde qué ciudad o pueblo tu corazón se conecta con el mío en este momento. Dímelo en los comentarios, porque lo que vi ese día merece ser compartido no con una multitud, sino con una comunidad de almas que comprenden que los milagros todavía suceden,
a veces, en los lugares más olvidados del mundo. Tu presencia aquí le da un nuevo significado a mi juramento y me da la fuerza para revivir lo que viene a continuación. Ahora, volvamos a ese momento. Tras esa breve conexión que siento con ustedes, el recuerdo me arrastra de nuevo a ese calor, a ese silencio opresivo. El aire pareció volverse aún más denso, el sol un ojo vigilante en el cielo. Los ancianos finalmente se movieron, no de forma apresurada, sino con la deliberada lentitud de quienes se saben dueños del destino. Cada paso que daban hacia Efraín resonaba en el suelo seco como el redoble de un tambor funerario. Ya no había vuelta atrás. La calma en el rostro de Efraín no se quebró, pero sus ojos buscaron el cielo por un instante, no como una súplica, sino como una afirmación silenciosa. El juicio estaba por comenzar, y la amenaza, que hasta entonces había sido solo una sensación, estaba a punto de tomar una forma espantosa y real. La amenaza, que hasta entonces había sido solo una corriente subterránea de temor, finalmente encontró una voz. Fue la del anciano más respetado, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma madera del baobab bajo el que se sentaban. Su voz no era un grito, sino un murmullo áspero y profundo que cortó el aire caliente como un cuchillo. Acusó a Efraín Calala de traer un veneno invisible, de enseñar a los jóvenes a despreciar las costumbres de sus antepasados. Dijo que su dios extranjero era un dios de debilidad, que buscaba erosionar la fuerza de la tribu desde adentro, reemplazando los rituales de poder con palabras vacías de perdón. Cada sílaba era un golpe de martillo, clavando la culpa en el alma de Efraín ante la mirada de todos. La multitud, antes solo expectante, ahora se impregnaba de una hostilidad tangible, un miedo convertido en ira que buscaba un lugar donde descargar su peso. El crimen de Efraín, en realidad, era su paz. Él nunca había hablado en contra de nuestras tradiciones, nunca había incitado a la rebelión. Su mensaje era simple, casi infantil en su pureza. Hablaba de un amor que no conocía fronteras tribales, de un perdón que podía sanar las heridas más antiguas, pero en una comunidad regida por el honor, la venganza y las leyes ancestrales, esa paz era una amenaza. Su serenidad era interpretada como una afrenta, su calma como un acto de desafío silencioso a la autoridad de los ancianos. Ellos gobernaban a través del miedo al mundo de los espíritus, y Efraín ofrecía una liberación de ese miedo. Por eso lo odiaban. No temían al hombre, sino a la idea que representaba, la idea de que un individuo podía tener una conexión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios ni de sacrificios sangrientos. Su existencia misma era una profanación para ellos. La sentencia fue pronunciada con una crueldad calculada, diseñada para ser un espectáculo, una lección imborrable para cualquiera que se atreviera a seguir su camino. El anciano levantó un brazo huesudo y señaló hacia las afueras de la aldea, hacia un lugar que todos evitábamos, un círculo de tierra estéril donde nada crecía. Allí se abría la boca del pozo antiguo, al que llamábamos en nuestra lengua Kisima Chañoca, el nido de las mambas. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud. No era solo una sentencia de muerte, era un acto de profanación ritual. Ser arrojado allí significaba ser entregado a los espíritus oscuros de la tierra, ser devorado no solo en cuerpo, sino también en alma. Era el castigo reservado para los peores hechiceros y traidores, una forma de asegurar que su espíritu jamás encontrara descanso. Aquel pozo era una leyenda viviente, una cicatriz en nuestro paisaje y en nuestra psique. Se decía que tenía más de 100 años y que sus profundidades nunca habían visto la luz del sol. Las historias que los abuelos contaban junto al fuego hablaban de él como una puerta al inframundo. Las mambas negras que lo habitaban no eran consideradas simples animales. Se creía que eran las guardianas de ese portal, encarnaciones de espíritus vengativos. Nadie se acercaba voluntariamente. Lanzar a un hombre allí era un sacrificio,
una ofrenda para apaciguar a las fuerzas que, según ellos, Efraín había ofendido con su fe extranjera. Era la afirmación definitiva de su poder, una demostración brutal de que sus dioses eran los verdaderos dueños de esa tierra y de que no tolerarían la presencia de ningún otro. La amenaza ya no era una palabra, era un abismo esperando. Dos hombres jóvenes, con los músculos tensos y la mirada baja, se adelantaron para cumplir la orden. Se movieron con una rigidez que delataba su propio temor, no hacia Efraín, sino hacia la tarea que se les había encomendado. Se acercaron a él, y yo esperaba ver resistencia, un grito, una súplica, pero Efraín permaneció inmóvil, con una quietud que parecía sobrenatural. No opuso resistencia cuando tomaron sus brazos, simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como aceptando un destino que ya conocía. Fue entonces cuando la procesión comenzó. Los dos hombres lo empujaban suavemente, y detrás de ellos, los ancianos caminaban con una solemnidad macabra. Y detrás de todos, la aldea entera, un río silencioso de gente arrastrada por una mezcla de horror, deber y una curiosidad perversa. Cada paso nos acercaba al borde del fin. Yo seguía a mi padre, aferrado a su mano con todas mis fuerzas. Podía sentir el temblor en sus dedos, la tensión en su brazo. El sol seguía quemando, pero un frío extraño parecía emanar del suelo. El único sonido era el arrastrar de cientos de pies sobre la tierra seca, un susurro colectivo que sonaba como el preludio de un lamento. El aire se había vuelto denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Miraba la espalda de Efraín, una figura solitaria y delgada en medio de la multitud. No parecía un prisionero, sino un peregrino caminando hacia un santuario oscuro. La cuenta regresiva no se medía en tiempo, sino en la distancia que nos separaba de aquel agujero en la tierra, y sentía que con cada paso, un poco de la luz del mundo se estaba apagando. Durante todo el trayecto, Efraín no miró a nadie. Su vista parecía perdida en el horizonte, como si estuviera contemplando un paisaje que solo él podía ver. No había rastro de miedo en su rostro, solo una concentración profunda, una serenidad que era a la vez desconcertante y enloquecedora para sus verdugos. Los ancianos, que caminaban justo detrás, lo observaban con odio. Esperaban súplicas, lágrimas, un quiebre que validara su poder, pero la fe inquebrantable de Efraín era un espejo que les devolvía su propia brutalidad. Su silencio era más elocuente que cualquier sermón. Era un testimonio vivo de que su espíritu no les pertenecía, de que había una autoridad superior a la de ellos, y esa verdad silenciosa era lo que más los enfurecía. No podían romperlo, así que habían decidido que la tierra misma lo devorara. Finalmente, llegamos al borde. El olor cambió instantáneamente. Era un hedor a tierra húmeda, a descomposición y a un almizcle animal penetrante que se adhería a la garganta. El aire aquí era inmóvil, viciado. La multitud se detuvo a una distancia respetuosa, formando un semicírculo alrededor del pozo, como espectadores en una arena profana. Los dos hombres empujaron a Efraín hasta el mismo borde del abismo. Desde mi lugar, pude ver la oscuridad, un círculo negro y perfecto que parecía pulsar como una herida abierta en la tierra. Era una boca hambrienta, esperando su alimento. La realidad del momento cayó sobre todos nosotros con un peso aplastante. Ya no había vuelta atrás. La fe de toda una tribu contra la fe de un solo hombre, y el juez sería la oscuridad. El anciano principal se adelantó un paso, su rostro una máscara de triunfo sombrío. Miró a Efraín, luego a la multitud y finalmente al pozo. No dijo nada más. Un simple y brusco asentimiento de cabeza fue la orden final. El tiempo pareció congelarse en ese instante. El empujón inminente, el cuerpo cayendo, el grito ahogado que todos esperábamos escuchar. Sentí como el aire era absorbido por los pulmones de la aldea en un jadeo colectivo.
Esto era más que un castigo. Era un duelo espiritual librado en el umbral del mundo visible y el invisible. No estaban matando solo a un hombre. Estaban intentando asesinar a su Dios, demostrarle a esa nueva fe que no tenía poder aquí, en una tierra gobernada por serpientes y sombras. El silencio que precedió al acto final fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Pero la misión de Efraín no era escapar, sino enfrentar su destino con la misma serenidad con la que había vivido. Mientras lo empujaban hacia el borde del abismo, su rostro no reflejaba el terror que todos esperábamos, sino una concentración profunda, una paz que parecía enfurecer aún más a sus verdugos. No hubo una lucha final, ni una palabra de súplica. Simplemente se dejó llevar, como una hoja que se entrega al viento. Los dos hombres que lo sostenían apenas necesitaron aplicar fuerza. Fue como si él mismo diera el último paso hacia el vacío. El empujón fue un gesto seco, casi administrativo, y por un instante su cuerpo quedó suspendido en el aire, recortado contra el cielo azul y polvoriento. Ese fue el último momento en que vimos a Efraín como un hombre de nuestro mundo, antes de que la oscuridad lo reclamara. El descenso fue abrupto, un borrón de tierra y raíces que desapareció de nuestra vista en un abrir y cerrar de ojos. El mundo pareció contener la respiración junto con nosotros. No hubo un grito, ni un lamento que ascendiera desde las profundidades, solo el sonido del aire siendo desplazado por su cuerpo en caída libre. Para mí, en ese segundo eterno, fue como si el sol se apagara. Cerré los ojos instintivamente, no queriendo ver el final, pero mis oídos permanecieron abiertos, esperando el impacto inevitable que sellaría su destino. El silencio que acompañó su caída fue más ensordecedor que cualquier ruido. Era el silencio del juicio final. El momento en que un hombre se encuentra completamente solo, suspendido entre el cielo que predicaba y la tierra que estaba a punto de devorarlo para siempre. Y entonces, el sonido. No fue el crujido de huesos rotos que mi mente infantil había imaginado, sino un golpe sordo y pesado, amortiguado por la tierra húmeda del fondo. Un sonido que hablaba de finalidad, de carne y hueso, encontrando su último lugar de descanso. Retumbó débilmente hasta nosotros, un eco fúnebre que confirmó que la caída había terminado. La multitud exhaló en un suspiro colectivo, una mezcla de alivio y horror. El acto estaba consumado. El predicador había sido entregado a la oscuridad. Recuerdo haber mirado a mi padre, buscando alguna explicación en su rostro, pero su mandíbula estaba apretada, sus ojos fijos en el agujero negro en la tierra, como si estuviera presenciando algo que iba más allá de un simple castigo. El silencio que siguió al golpe fue aún más pesado que el anterior, cargado con el peso de lo irreversible. Sentí la mano de mi padre apretar la mía con una fuerza que casi me hizo daño. Era su manera de decirme que me quedara quieto, que observara, que recordara. Nos habíamos convertido en testigos, y ese era un deber sagrado. La gente a nuestro alrededor permanecía inmóvil, sus rostros una mezcla de miedo supersticioso y una fascinación morbosa. Los ancianos, por su parte, parecían satisfechos, como si hubieran realizado un sacrificio necesario para restaurar el equilibrio del mundo. Creían haber extirpado un cáncer de nuestra comunidad, pero yo sentía que lo que acabábamos de hacer no era una purificación, sino una profanación. Habíamos arrojado a un hombre bueno a un lugar de pesadillas, y el aire mismo parecía haberse contaminado con la crueldad de nuestro acto. Éramos cómplices de un crimen que no se juzgaría en tribunales humanos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió de una manera tangible. Un soplo de aire frío y húmedo ascendió desde las profundidades del pozo, un aliento helado que contrastaba brutalmente con el calor sofocante de la superficie. Era como si la tierra misma hubiera exhalado, liberando el frío de sus entrañas. Me estremecí, no solo por el cambio de temperatura, sino por lo que representaba. Era el aliento de la tumba,
del mundo subterráneo del que hablaban las leyendas. Este frío no era natural, traía consigo una sensación de antigüedad, de algo que había estado dormido durante siglos y que acababa de ser despertado. La gente retrocedió un paso instintivamente, alejándose del borde como si temieran que esa ráfaga gélida pudiera arrastrarlos hacia abajo con ella. El pozo ya no era solo un agujero, se había convertido en una presencia activa. Junto con el frío, subió un olor que nunca olvidaré. Era una mezcla densa y penetrante de tierra mojada, de hojas en descomposición y de algo más, un almizcle animal, salvaje y primitivo. Llenó nuestros pulmones y se adhirió a la parte posterior de nuestras gargantas. Era el olor de la vida oculta, de criaturas que prosperan en la oscuridad, lejos de la luz del sol. Era el olor inconfundible del nido de las serpientes. La realidad de la sentencia de Efraín nos golpeó con toda su fuerza en ese momento. No lo habían arrojado a un simple pozo, sino a una guarida, a un territorio reclamado por seres venenosos que no tolerarían a ningún intruso. El olor era una advertencia, una promesa de la muerte lenta y dolorosa que le esperaba en la penumbra. Era el perfume de la desesperanza. Por un momento, imaginé el dolor de Efraín. El impacto de la caída debió haberle robado el aliento, cada músculo de su cuerpo gritando en agonía. El frío repentino, la oscuridad casi total, la sensación de la tierra húmeda y pegajosa bajo él. Me imaginé su confusión, su miedo. Cualquier hombre normal habría gritado, habría intentado escalar las paredes resbaladizas, habría entrado en pánico. Estaba allí, en el fondo de un abismo, herido, solo y rodeado por un olor que anunciaba la llegada inminente de sus verdugos. Este era el punto de quiebre físico, el momento en que el cuerpo se rinde, en que la voluntad se quiebra bajo el peso del dolor y el terror. Esperé escuchar una súplica, un gemido, cualquier señal de que su humanidad finalmente se había fracturado, pero el silencio persistía. Con el corazón en la garganta, me acerqué un poco más al borde, siguiendo a mi padre. Nuestros ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad. Al principio, no se veía nada más que un pozo de negrura, pero poco a poco, a medida que nuestras pupilas se dilataban, una forma comenzó a materializarse en el fondo. No era un bulto inerte, como esperaba, sino la silueta de un hombre. Estaba inmóvil, sí, pero no parecía un cuerpo roto. Había una extraña integridad en su postura, incluso en la penumbra. Podíamos distinguir el contorno de sus hombros, la forma de su cabeza. Yacía en el centro del pozo, exactamente donde había caído, como una semilla plantada en el corazón de la tierra. La espera se hizo insoportable, cada segundo estirándose en una eternidad de anticipación. Y entonces, la silueta se movió. No fue un movimiento brusco de pánico, ni el espasmo de un hombre herido. Fue un movimiento lento, deliberado y lleno de una gracia incomprensible. Vimos cómo Efraín se incorporaba lentamente, no para ponerse de pie, sino para arrodillarse. En el fondo de aquel pozo infestado de serpientes, en la más absoluta oscuridad y soledad, su primer instinto no fue buscar una salida, sino adoptar una postura de oración. Fue el primer signo misterioso, una luz invisible en medio de la negrura. Su calma era un desafío a toda lógica, una paz que no pertenecía a ese lugar. No estaba luchando por su vida, parecía estar preparándose para un encuentro sagrado, y esa visión nos dejó a todos sin palabras. Su cabeza no se alzó hacia nosotros en busca de ayuda, ni escudriñó la oscuridad con miedo. Se inclinó hacia adelante, su frente casi tocando el suelo fangoso. Este gesto, tan simple y humano, fue lo más inesperado y poderoso que podría haber hecho. Era un acto de entrega total, no a la muerte, sino a la voluntad de su Dios. En ese momento, comprendí que su misión nunca había sido sobrevivir a la caída. Su misión era llevar su fe hasta el último rincón de la tierra,
incluso si ese rincón era el fondo de un pozo mortal. Estaba demostrando, sin una sola palabra, que su espíritu no podía ser encarcelado por paredes de tierra ni destruido por el veneno. Su cuerpo estaba atrapado, pero su alma estaba librando una batalla en un plano que no podíamos ver. Desde arriba, la multitud observaba en un silencio atónito. Los murmullos cesaron. Incluso los ancianos, que esperaban gritos de agonía, parecían desconcertados. El espectáculo de terror que habían planeado se estaba transformando en algo que no podían controlar ni comprender. La calma de Efraín era un espejo que reflejaba su propia brutalidad, y su fe silenciosa era un sermón más poderoso que cualquiera que hubiera pronunciado bajo el sol. Sentí que el equilibrio de poder estaba cambiando. La autoridad de los ancianos, construida sobre el miedo a los espíritus y a la muerte, se estaba desmoronando ante un hombre que no le temía a ninguna de las dos cosas. Él les estaba mostrando que había una fuerza más grande que sus tradiciones, un poder que no residía en los amuletos o los rituales, sino en la convicción inquebrantable del corazón. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio, fue un sonido casi imperceptible, un roce seco y sigiloso contra las paredes de tierra y piedra, un sonido que se podría haber confundido con el viento o con la caída de pequeños terrones de tierra, pero el sonido no se detuvo, se repitió, esta vez desde otro lado del pozo, y luego desde otro más. Era un susurro reptante, el sonido de escamas deslizándose sobre la roca húmeda. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el viento, era el movimiento de algo vivo, algo que había sido despertado por la presencia del intruso. El aire se llenó de una tensión eléctrica, la certeza de que la segunda parte del juicio estaba a punto de comenzar. El verdadero horror no era la caída, sino lo que esperaba en la oscuridad. El sonido se multiplicó, convirtiéndose en un coro de siseos bajos y amenazantes que subían desde las grietas y agujeros en las paredes del pozo. Ya no había duda, eran ellas, las guardianas del pozo, las mambas negras de las leyendas, se estaban acercando. Podíamos casi visualizarlas, sus cuerpos oscuros y sinuosos emergiendo de las sombras, sus lenguas bífidas probando el aire, sus ojos sin párpados fijos en la figura arrodillada en el centro. El siseo era el lenguaje de la muerte, una promesa de veneno y agonía. La multitud en el borde del pozo retrocedió aún más, como si el sonido mismo fuera venenoso. Todos sabíamos lo que venía después. El ataque sería rápido, silencioso y letal. La fe de Efraín estaba a punto de enfrentarse a la prueba definitiva. En ese momento, comprendí que cada paso de aquel día, desde el silencio de los martillos hasta el golpe sordo en el fondo del pozo, había sido un paso en un viaje espiritual. Efraín no había sido arrastrado a su ejecución, había sido guiado a un altar. Estaba siendo preparado para algo más grande que su propia vida o muerte. Y nosotros, los testigos, también estábamos siendo preparados. Lo que estábamos a punto de presenciar no sería el fin de un hombre, sino el comienzo de una leyenda. El aire vibraba con poder, una confrontación inminente entre la fe más pura y el miedo más antiguo. Las serpientes convergían hacia él, y el siseo se convirtió en el único sonido del mundo, el preludio de un milagro o de una masacre. Este era el punto de quiebre, el momento exacto en que la lógica humana, la razón y la experiencia dictan que una vida debe terminar. Vimos las siluetas oscuras, sinuosas y letales de las serpientes converger hacia la figura arrodillada de Efraín. No se movían con prisa, sino con una certeza ancestral, una coreografía de muerte que conocían de memoria. La multitud contuvo el aliento en un jadeo colectivo, una mezcla perversa de horror y una fascinación morbosa que nos avergonzaba a todos. Yo no pude soportarlo más. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi estrellas de colores en la oscuridad.
Esperaba el grito, un sonido ahogado, el ruido húmedo de la carne siendo perforada por colmillos venenosos. Pero el grito nunca llegó, y el silencio que siguió fue mucho más aterrador que cualquier alarido que mi mente pudiera haber imaginado. Ese silencio se extendió, se estiró por segundos, que se sintieron como horas, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso y lento. Era un vacío absoluto, un agujero en el tejido del sonido donde la esperanza se había extinguido por completo. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada en mi pecho, el único tambor en un mundo que se había quedado mudo. Me imaginaba la escena detrás de mis párpados cerrados, el primer ataque, rápido y silencioso, seguido por los demás. Imaginaba el veneno recorriendo sus venas, el dolor paralizante, el último aliento escapando de sus pulmones. La ausencia de un grito no significaba que no estuviera sufriendo. Significaba que su agonía era tan profunda, tan solitaria, que ni siquiera podía darle voz. Y en ese silencio, todos asumimos lo peor, porque era lo único que conocíamos. Mi padre, sintiendo el temblor que recorría mi pequeño cuerpo, puso una mano pesada sobre mi hombro. No fue un gesto de consuelo. No había consuelo posible en ese momento. Fue un gesto de anclaje, una forma de decirme que él estaba allí, compartiendo el peso de aquel horror. Era su manera de protegerme, no de la visión de la muerte, porque ya era demasiado tarde para eso, sino de la soledad del testimonio. Su mano era un puente entre mi miedo infantil y su propia y sombría aceptación. Para todos los que estábamos allí, para cada hombre, mujer y niño rodeando ese pozo, el predicador ya estaba perdido. Su fe, sus palabras de un Dios lejano, todo había sido devorado por el veneno y la oscuridad de nuestra propia tierra. En mi mente infantil, una pregunta se formó, una pequeña y amarga espina de duda. ¿Dónde estaba su Dios ahora? ¿Dónde estaba esa protección de la que hablaba con tanta certeza? Me sentí traicionado, no solo por él, sino por la promesa que sus palabras representaban. Había creído, en un rincón secreto de mi corazón, que algo sucedería, que una fuerza invisible detendría la locura. Pero el silencio del pozo era la respuesta más cruel. Su Dios no había venido. El cielo estaba vacío, indiferente. Y en ese momento de desilusión profunda, mi propia fe incipiente se hizo añicos. El mundo se volvió un lugar más frío, más oscuro, un lugar donde las oraciones se perdían en el aire y los hombres buenos morían en agujeros oscuros, solos y olvidados. Me atreví a abrir los ojos, solo una rendija, necesitando confirmar la terrible verdad. La luz del sol parecía más débil, como si una nube invisible la estuviera filtrando. Miré los rostros de la gente a mi alrededor. La tensión había desaparecido, reemplazada por una sombría resignación. Algunos comenzaron a darse la vuelta, a alejarse lentamente, como si el espectáculo hubiera terminado. Los ancianos permanecían inmóviles, sus rostros impasibles, pero en sus ojos había un brillo de triunfo sombrío. Habían demostrado su poder, habían silenciado la voz extranjera y reafirmado el dominio de sus tradiciones. Para ellos, la justicia se había cumplido. El equilibrio se había restaurado, pero a un costo que dejaba un sabor a ceniza en la boca de todos. Con el corazón hecho un nudo, me obligué a mirar hacia el fondo del pozo una última vez. La oscuridad allí abajo parecía haberse vuelto más densa, más impenetrable. Ya no podía distinguir la silueta de Efraín. Era como si las sombras mismas se hubieran levantado para envolverlo, para digerirlo y hacerlo parte de ellas. Las formas de las serpientes también habían desaparecido, no porque se hubieran ido, sino porque se habían fundido con la negrura, convirtiéndose en una sola entidad con su presa. Era la imagen de la aniquilación total, un hombre no solo muerto, sino borrado, consumido por completo por el abismo. Sentí un vacío en el estómago.
la certeza física de que había presenciado el fin de algo puro, algo que nunca volvería. En medio de esa desolación, un recuerdo fugaz atravesó mi mente como un relámpago. La voz de mi abuela, sentada junto al fuego durante una noche de tormenta, susurrando una vieja oración en nuestra lengua, no era una súplica pidiendo ayuda, sino una declaración de entrega. Palabras que hablaban de confiar el espíritu a unas manos más grandes, incluso en la hora más oscura. No entendía completamente su significado entonces, y apenas lo entendía ahora, pero el sonido de su voz, la calma en su rostro mientras el trueno sacudía nuestra choza, se convirtió en un ancla diminuta en mi mar de desesperación. No me devolvió la esperanza. No, la esperanza estaba muerta. Pero fue un recordatorio de que, mucho antes de Efraín, mi gente también había buscado consuelo en lo invisible. El mundo a mi alrededor perdió su color. El rojo intenso de la tierra de Tanzania, el verde vibrante de las acacias lejanas, el azul profundo del cielo. Todo se desvaneció en una paleta de grises opacos. El sol seguía brillando, pero su luz ya no calentaba. Era una iluminación fría y estéril sobre una escena de profanación. Este fue mi verdadero punto de quiebre. No la visión de la violencia, sino la muerte de la belleza en mi percepción. Me sentí increíblemente viejo, como si el niño que jugaba entre las herramientas de su padre esa mañana hubiera muerto al borde de ese pozo. En su lugar había quedado un testigo, un portador de una memoria gris y pesada que sabía que cargaría por el resto de mi vida. La quietud se prolongó de una manera que comenzó a sentirse antinatural. Ya no era el silencio de un evento que ha concluido, sino el silencio expectante de una respiración contenida. El universo entero parecía haberse detenido en una pausa tensa. Ningún pájaro cantaba. El viento, que antes susurraba entre las hojas, había enmudecido. Era una inmovilidad absoluta, un vacío que se sentía pesado, preñado de algo desconocido. La sensación de finalidad comenzó a disolverse, reemplazada por una tensión diferente, una duda inquietante. Era como si la tierra misma, después de haber devorado a su víctima, estuviera esperando algo más, un veredicto final que aún no se había pronunciado. El drama no había terminado, solo había entrado en su acto más profundo y silencioso. Fue entonces cuando toqué el fondo de mi propia desesperación. Acepté la derrota. Efraín se había ido, su cuerpo roto y envenenado en la oscuridad. Su Dios había permanecido en silencio, sordo a sus plegarias. Las viejas costumbres, los viejos miedos, habían ganado la batalla. Ya no quedaba nada por esperar, nada por lo que rezar. Solté la mano de mi padre, un pequeño gesto inconsciente de rendición. Me sentí vacío por dentro, un recipiente hueco del que se había drenado toda creencia y toda inocencia. El aire seguía inmóvil, pesado con el olor a tierra húmeda y a una pena que nadie se atrevía a nombrar. Estábamos solos, abandonados bajo un cielo indiferente, y la oscuridad del pozo era solo un reflejo de la que ahora habitaba en nuestros corazones. Y en ese preciso instante, en ese punto de rendición total, donde toda esperanza había sido abandonada, el mundo contuvo el aliento por última vez. La oscuridad en el fondo del pozo pareció pulsar, una negrura tan profunda que se sentía viva. El silencio se hizo tan intenso que dolía en los oídos. Era el momento final de la noche antes del amanecer, el instante de quietud absoluta antes de que el universo decidiera si girar hacia la luz o sumergirse para siempre en las sombras. Nosotros, en la superficie, no éramos más que espectadores impotentes, atrapados en la pausa entre el final de una historia y el comienzo de algo que nadie, ni en sus sueños más salvajes, podría haber anticipado. Y entonces, en el corazón mismo de esa desolación, cuando el último vestigio de esperanza se había convertido en polvo, ocurrió lo imposible.
El siseo amenazante de las serpientes, que había sido la banda sonora de nuestra desesperación, cesó de manera abrupta. No fue un silencio gradual, sino un corte instantáneo, como si una mano invisible hubiera silenciado a cada una de las criaturas a la vez. El mundo, que se había detenido en una pausa de horror, ahora se mantenía quieto en una pausa de incredulidad. Nosotros, en el borde, nos miramos unos a otros, con los ojos muy abiertos, preguntándonos si nuestros oídos nos habían engañado. Pero el silencio era real, profundo y absoluto. Era un silencio que no pertenecía a la naturaleza, una quietud que se sentía cargada de una energía desconocida, como el aire justo antes de que caiga un rayo en un cielo sin nubes. En la penumbra del fondo, el movimiento también se detuvo. Las formas oscuras y sinuosas que se habían estado acercando a Efraín se quedaron congeladas en su lugar. No huyeron, no atacaron, simplemente se inmovilizaron a una distancia respetuosa, como si una frontera invisible e infranqueable se hubiera materializado entre ellas y el hombre arrodillado. Formaron un círculo perfecto a su alrededor, una guardia de honor macabra y silenciosa. Ya no eran depredadores acechando a su presa, se habían convertido en estatuas, en testigos mudos de algo que superaba su instinto asesino. La escena era tan ilógica, tan contraria a todas las leyes de la vida y la muerte que conocíamos, que mi mente infantil no podía procesarla. El miedo en mi pecho no desapareció, sino que se transformó en algo diferente, más profundo, un asombro que rayaba en el terror sagrado. Fue entonces cuando la luz comenzó. No vino de arriba, del sol que nos iluminaba a nosotros, ni de ninguna antorcha. Brotaba desde el mismo suelo del pozo, un resplandor suave y pálido que no tenía una fuente visible. Era una luz lechosa, difusa, que no proyectaba sombras, sino que parecía impregnar cada partícula de aire en la oscuridad. Crecía lentamente, con la gentileza de un amanecer, empujando la negrura hacia las paredes del pozo. Iluminó la escena con una claridad mística, revelando cada detalle con una precisión sobrenatural. Vimos el rostro de Efraín, todavía inclinado en oración, bañado en esa luminiscencia serena. Vimos los cuerpos inmóviles de las mambas, sus escamas negras brillando débilmente como obsidiana pulida bajo esa luz imposible. El pozo de la muerte se había transformado en un santuario. La luz reveló que Efraín estaba completamente ileso. No había una sola marca en su piel, ni una sola rasgadura en su ropa. Estaba arrodillado en el centro de aquel círculo de muerte, pero parecía estar en el lugar más seguro del universo. La calma en su postura ya no era un acto de fe desafiante, sino una manifestación de una realidad diferente. Estaba protegido, no por un escudo físico, sino por una presencia que ahora llenaba el pozo y se desbordaba hacia nosotros en forma de luz y silencio. Nadie en la multitud se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. Estábamos paralizados, atrapados entre el mundo que conocíamos y el que se nos estaba revelando. Los ancianos, cuyos rostros habían sido máscaras de triunfo, ahora mostraban las primeras grietas de confusión y un miedo incipiente. Y entonces, su voz se alzó. No era un ruego de ayuda ni un grito de dolor, era una oración, pero el sonido que salió de su garganta no era del todo humano. Tenía un timbre resonante, una vibración profunda que parecía no venir de sus pulmones, sino del propio suelo bajo sus rodillas. Las palabras estaban en un idioma que nunca había oído, pero su significado era universal. Hablaban de poder, de autoridad, de una majestad que hacía que el mundo de los hombres pareciera un juego de niños. La voz no rebotaba en las paredes del pozo, parecía emanar de ellas, llenando el espacio con una onda de sonido que podíamos sentir en nuestros huesos. Era una canción de poder, una declaración de soberanía divina en el lugar más profano de nuestra tierra. La acústica de aquel lugar se transformó por completo.
Cada sílaba que Efraín pronunciaba resonaba con una claridad imposible, como si estuviera hablando directamente en la mente de cada uno de nosotros. El aire mismo parecía vibrar con la cadencia de su oración. Sentí como el vello de mis brazos se erizaba, no por el frío, sino por la pura potencia de lo que estaba presenciando. Esta no era la fe de un hombre suplicando por su vida, era la fe de un hombre que se había convertido en un canal, en un recipiente a través del cual una fuerza inmensa estaba hablando. La gente a mi alrededor comenzó a caer de rodillas, uno por uno, no por una orden, sino por un impulso instintivo de reverencia. El suelo bajo nuestros pies parecía sagrado de repente. En respuesta a esa voz, las serpientes comenzaron a moverse de nuevo, pero no avanzaron. Lentamente, de manera ordenada y casi ceremonial, empezaron a retroceder. Se desenroscaron con una fluidez antinatural y se deslizaron hacia atrás, hacia las grietas y agujeros de donde habían salido. No había pánico en su retirada, sino una obediencia sumisa, como si estuvieran cumpliendo una orden que solo ellas podían oír. Una por una, desaparecieron en la oscuridad de las paredes, dejando a Efraín solo en el centro del círculo de luz. El nido de las mambas se había vaciado. Las guardianas del abismo habían cedido su territorio, reconociendo una autoridad superior a la suya. El último siseo se extinguió, y un nuevo tipo de silencio, un silencio de paz, descendió sobre el pozo. Justo cuando pensábamos que el milagro había terminado, un nuevo fenómeno comenzó. Un soplo de aire surgió desde el fondo del pozo. No era la ráfaga fría y húmeda que habíamos sentido antes, sino un viento cálido y seco, que olía a polvo de estrellas y a flores del desierto. Se arremolinó suavemente alrededor de Efraín, levantando pequeñas partículas de tierra y hojas secas en una espiral ascendente. El viento no era caótico ni violento, se movía con una inteligencia palpable, una intención clara. Era como si el aliento de una criatura invisible y colosal estuviera llenando el pozo desde abajo, preparándose para hacer algo que desafiaría la última ley que nos quedaba, la gravedad. Mi corazón, que ya latía con fuerza, pareció detenerse en mi pecho en anticipación. El remolino de aire se intensificó, pero sin hacer ruido. Se convirtió en una columna de viento visible, una especie de torbellino suave que envolvía el cuerpo de Efraín como un manto. Vimos cómo su ropa se agitaba suavemente y su cabello se levantaba, no de forma desordenada, sino como si estuviera flotando en el agua. La luz que emanaba del suelo se concentró a su alrededor, haciéndolo brillar con una intensidad aún mayor. Él permanecía con los ojos cerrados, con una expresión de entrega total en su rostro. No estaba haciendo nada para que esto sucediera. Simplemente se estaba permitiendo ser transportado, confiando plenamente en el poder que lo sostenía. La escena era tan hermosa y aterradora que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que yo me diera cuenta. Y entonces, con una gentileza que desmentía la inmensa fuerza que se estaba desplegando, sus pies se despegaron del suelo. No fue un salto ni un impulso, sino una ascensión lenta y constante. Se elevó en el aire, sostenido por esa columna de viento y luz, como si una mano gigante e invisible lo estuviera levantando con sumo cuidado. Subía sin esfuerzo, su cuerpo perfectamente erguido, sus manos todavía juntas en una postura de oración. El polvo y las hojas danzaban a su alrededor mientras ascendía, pasando por las paredes de tierra que habían sido su prisión y que ahora eran el escenario de su liberación. Estaba subiendo del infierno al cielo, y nosotros éramos los únicos testigos de su increíble viaje de regreso. En la superficie, el sonido que finalmente rompió el silencio no fue un grito, sino un sollozo colectivo. Hombres fuertes, guerreros que nunca habían mostrado debilidad, se cubrían el rostro con las manos, sus cuerpos sacudidos por la emoción. Las mujeres lloraban abiertamente, no de pena, sino de una alegría y un asombro tan abrumadores
que no tenían otra forma de expresarlo. Vi a los ancianos, los jueces de Efraín, retroceder tropezando, con los rostros pálidos y desfigurados por un pánico puro. Su autoridad, construida sobre el miedo a los espíritus de la tierra, se había desmoronado en un instante ante un poder que venía de mucho más arriba. Estaban presenciando la anulación de su sentencia, la refutación de todo su sistema de creencias, y el terror en sus ojos era el de hombres que se dan cuenta de que han desafiado al Dios equivocado. Mientras lo veía ascender, una comprensión profunda y cristalina inundó mi mente. El milagro no era que Dios lo hubiera salvado de ser arrojado al pozo. El verdadero milagro era que Dios había descendido al pozo con él. No había venido para evitar el sufrimiento, sino para caminar a su lado en medio de la oscuridad. La intervención divina no fue un rescate espectacular desde el cielo, fue una presencia silenciosa en el infierno. La luz no había brillado para cegar a sus enemigos, sino para mostrar que incluso en el lugar más oscuro, la fe puede crear su propio amanecer. En ese momento, entendí que la oración más poderosa no es la que pide escapar del valle de la muerte, sino la que pide la fuerza para atravesarlo sin miedo. Sus pies tocaron suavemente el borde del pozo, depositándolo en tierra firme como si fuera una pluma. En el instante en que estuvo a salvo, el viento cesó por completo. La luz que subía desde las profundidades se desvaneció, no de golpe, sino retirándose lentamente hacia el fondo, como una marea que vuelve al mar, hasta que solo quedó la oscuridad familiar. El aire volvió a la normalidad. El calor del sol de Tanzania volvió a sentirse en nuestra piel. El mundo físico se reajustó a sus leyes, pero el mundo espiritual de cada persona presente había sido alterado para siempre. El pozo volvió a ser un simple agujero en la tierra, pero ninguno de nosotros volvería a verlo de la misma manera. Efraín se quedó de pie, cubierto de polvo y tierra, pero completamente intacto. Abrió los ojos y nos miró. No había triunfo en su mirada, ni reproche, solo una paz inmensa y una compasión que parecía abarcarlo todo. No dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia, de pie en el lugar de donde nadie había regresado jamás, era el sermón más elocuente y poderoso que se había pronunciado en esa tierra. El silencio que siguió no fue de miedo ni de shock, sino de una profunda y abrumadora reverencia. El tiempo se detuvo una vez más, permitiéndonos a todos asimilar la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. La intervención había terminado, dejando tras de sí un silencio preñado de lo sagrado. Y en ese silencio, el mundo se sintió nuevo. El aire que respirábamos parecía más puro, la luz del sol más brillante. La tierra bajo nuestros pies ya no era solo un lugar de trabajo y supervivencia, sino un escenario donde lo divino había dejado su huella. El milagro no había sido un espectáculo de poder para infundir miedo, sino una demostración de amor para inspirar fe. Permanecimos inmóviles, como una congregación en el templo más grande del mundo, con el cielo como techo y un hombre resucitado como altar. La historia de nuestra aldea se había partido en dos, el tiempo antes de aquel día y el tiempo después, y todos sabíamos, en lo más profundo de nuestras almas, que ya nada volvería a ser igual. El primer sonido que rompió el silencio no fue una palabra, sino un sollozo ahogado. Provenía de una mujer en la primera fila, que se cubrió la boca con las manos, como si intentara contener una verdad demasiado grande para ser pronunciada. Ese único sonido fue como una piedra arrojada a un lago en calma, y las ondas de choque se extendieron por la multitud en un instante. El hechizo de terror se había roto, reemplazado por un asombro tan profundo, tan abrumador, que nos dejó sin aliento. Efraín estaba allí, de pie entre nosotros, cubierto de polvo y de la luz de un milagro, y su simple presencia era una respuesta a todas las preguntas que nuestros corazones habían temido hacer. El aire, antes denso y cargado de muerte,
ahora vibraba con una energía nueva, una electricidad sagrada que parecía limpiar el mundo. Los ancianos, los arquitectos de aquella crueldad, fueron los primeros en reaccionar, pero no con arrepentimiento. En sus rostros, la confusión se transformó rápidamente en un pánico puro y animal. El poder que habían ostentado durante generaciones, un poder construido sobre el miedo a los espíritus de la tierra y a las sombras del pozo, se había evaporado en un solo instante. El Dios al que habían desafiado les había respondido, no con truenos ni relámpagos, sino con una demostración de autoridad tan absoluta que su propio sistema de creencias se hizo añicos. Se dieron la vuelta y huyeron. No corrieron como guerreros derrotados, sino como ladrones sorprendidos en la noche, tropezando en su prisa por escapar de la luz que acababa de inundar su mundo de oscuridad. Su fuga fue la verdadera justicia, una sentencia de irrelevancia dictada por el cielo. Y entonces, como una ola lenta y poderosa, la gente comenzó a caer de rodillas. No fue una orden, ni un acto de imitación. Fue una respuesta visceral e incontrolable a la presencia de lo sagrado. Un hombre, luego su esposa, luego una familia entera, hasta que casi toda la aldea estaba postrada en el polvo rojizo de Tanzania. El sonido de los sollozos se convirtió en un coro de llanto, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un gozo tan intenso que dolía. Eran las lágrimas de un pueblo que acababa de ser liberado, no de un enemigo físico, sino del yugo de su propio miedo. Estábamos presenciando el nacimiento de una fe nueva, no en los labios de un predicador, sino en los corazones rotos y maravillados de su congregación. Sentí que la mano de mi padre, que había estado apretando la mía con una fuerza protectora, finalmente se relajaba. Miré hacia arriba y vi que sus ojos, los ojos de un hombre que rara vez mostraba emoción, estaban llenos de lágrimas. Él también se arrodilló, y yo con él, sin entender completamente por qué, pero sintiendo en mis huesos que era lo único correcto que se podía hacer. El peso que había estado cargando en mi pequeño pecho durante toda la tarde se disolvió, y yo también comencé a llorar. No eran las lágrimas asustadas de un niño, sino las lágrimas de un testigo que había visto el velo entre los mundos rasgarse por un momento, revelando algo tan hermoso y terrible que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Mis ojos se posaron en uno de los jóvenes que habían empujado a Efraín al pozo. No había huido con los ancianos. Se había quedado paralizado, con el rostro pálido como la ceniza, y mientras la multitud se arrodillaba, él hizo algo diferente. Se postró completamente en el suelo, su rostro contra la tierra, y su cuerpo fue sacudido por sollozos tan violentos que parecían quebrar sus huesos. No estaba llorando de asombro, sino de un arrepentimiento tan profundo que era casi insoportable de ver. En ese único hombre vi la historia completa de la humanidad, la crueldad nacida del miedo y la redención ofrecida por una gracia inmerecida. Su angustia era el eco humano del milagro, la prueba de que el poder divino no solo salva, sino que también transforma. El aire mismo pareció cambiar de densidad. La pesadez opresiva que nos había sofocado se disipó, reemplazada por una ligereza que hacía que cada respiración fuera un acto de celebración. Era como si el milagro no solo hubiera afectado a las personas, sino también al propio paisaje. El olor a miedo y a descomposición fue arrastrado por una brisa suave que traía consigo el aroma familiar de la hierba seca y la tierra cálida. La tensión que había mantenido a cada músculo de nuestro cuerpo contraído se liberó en un suspiro colectivo. Nos sentimos limpios, purificados, como si una lluvia invisible hubiera lavado no solo el polvo de nuestra piel, sino también las manchas de nuestros corazones. La paz descendió sobre nosotros, no como una ausencia de conflicto, sino como una presencia tangible y sanadora. Si usted cree que Dios todavía obra milagros,
que su poder no está confinado a las páginas de un libro antiguo, sino que sigue vivo y activo en los rincones más olvidados de nuestro mundo, escriba amén en los comentarios. Hágalo no como un simple gesto, sino como una declaración de fe, un reconocimiento de que la luz puede brillar en la oscuridad más profunda y que la esperanza puede nacer en el borde de un abismo. Su amén se unirá al silencio sagrado que compartimos aquel día, un eco a través del tiempo y el espacio que testifica que lo imposible es solo el comienzo de la obra de Dios. Porque lo que vi a continuación fue la prueba de que un milagro no termina cuando la luz se apaga, sino cuando comienza a brillar en los corazones de las personas. Tras esa conexión con ustedes, mi memoria regresa a los sonidos que siguieron al llanto. Fueron sonidos de vida, pero de una vida nueva. El murmullo suave de las oraciones que se alzaban en nuestra propia lengua, mezcladas con el nombre del Dios de Efraín. El sonido de las familias encontrándose en la multitud, abrazándose con una fuerza que hablaba de un miedo recién superado. Vi a mi padre levantarse y ayudar a un vecino a ponerse de pie, un hombre con el que había tenido una disputa por tierras durante años. En ese momento, las viejas heridas no importaban. Todos éramos hijos del mismo milagro, hermanos y hermanas unidos por un asombro compartido. La comunidad no solo estaba siendo restaurada, estaba renaciendo de sus propias cenizas. Efraín no se quedó quieto para recibir nuestra adoración. Tan pronto como la conmoción inicial comenzó a calmarse, se movió entre nosotros. No caminaba como un héroe o un profeta victorioso, sino con la misma humildad serena que había mostrado frente a sus acusadores. Se arrodilló junto al joven que sollozaba en el suelo y puso una mano en su hombro. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente. Vimos cómo los temblores del joven disminuían, cómo su llanto se convertía en un suspiro de paz. Luego, se acercó a la mujer que había sido la primera en llorar y le ofreció una sonrisa cansada, pero genuina. No estaba reclamando la victoria, estaba compartiendo la gracia, distribuyendo la paz que le había sido dada en el fondo del pozo. La justicia de su Dios no llegó con fuego ni con espada. No hubo castigo para los que huyeron, ni una demanda de venganza por parte de la multitud. La justicia divina se manifestó de una manera mucho más profunda, en la disolución del mal a través de la abrumadora presencia del bien. El poder de los ancianos no fue destruido, simplemente se reveló como una ilusión. Su autoridad, construida sobre el miedo a las serpientes y a la oscuridad, no pudo sobrevivir a un Dios que ordenaba a las serpientes y convertía la oscuridad en luz. Su castigo fue ser olvidados, su legado reducido a una historia de cobardía mientras un nuevo capítulo, basado en la fe y el perdón, comenzaba a escribirse en nuestra aldea. El pozo, que había sido una cicatriz en nuestra tierra, un lugar de terror susurrado en las noches, se transformó ante nuestros ojos. Ya no era el nido de las mambas. Se había convertido en un altar. La gente comenzó a acercarse, no con la fascinación morbosa de antes, sino con una reverencia silenciosa. Se asomaban al borde, mirando hacia la oscuridad, pero ahora no veían un abismo de muerte, sino la cuna de un milagro. Algunos dejaban pequeñas flores silvestres en el borde, otros simplemente se quedaban allí en silencio, con la cabeza inclinada. El lugar más profano de nuestra comunidad se había convertido en el más sagrado, un monumento permanente a la idea de que incluso de las tumbas puede surgir la vida. Vi a hombres que no se habían hablado en años, separados por disputas familiares o rivalidades tribales, darse la mano en silencio. Vi a mujeres que competían entre sí, ahora consolándose mutuamente, compartiendo la misma lágrima de asombro. El milagro había hecho más que salvar la vida de un hombre. Había sanado las fracturas invisibles que dividían nuestra comunidad. Nos recordó que todos éramos iguales ante el misterio, vulnerables ante el mismo miedo y redimidos por la misma gracia. En la presencia de algo tan inmenso, nuestras pequeñas diferencias,
Nuestras orgullosas ofensas se volvieron insignificantes. Nos convertimos, por primera vez en mucho tiempo, en un solo pueblo, unido no por la sangre o la tradición, sino por el testimonio compartido. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de Tanzania con tonos de naranja y púrpura. Su luz dorada bañaba la escena, no con el calor opresivo de la tarde, sino con un resplandor suave y apacible. La jornada de trabajo había sido olvidada. La escuela a medio construir permanecía en silencio, pero todos sabíamos que sus cimientos más importantes se habían colocado ese día, no con ladrillos y cemento, sino con la fe renovada de un pueblo. El aire se sentía ligero, lleno de promesas. La paz que descendió sobre nosotros no era solo una emoción, era una presencia, una certeza silenciosa de que ya no estábamos solos. La justicia había llegado, no como un final, sino como un nuevo y humilde comienzo. Aquel día no solo salvó la vida de un hombre, transformó por completo la geografía de nuestra fe. El pozo antiguo, esa cicatriz en nuestra tierra, que durante generaciones había sido un sinónimo de terror y muerte, nunca más volvió a ser temido. Los niños, que antes evitaban incluso su sombra, ahora jugaban cerca de su borde sin miedo. La gente de la aldea, en un acuerdo tácito y silencioso, comenzó a llamarlo de otra manera. Lo rebautizaron como Kisima Cha Utifu, que en nuestra lengua significa el pozo de la obediencia. Se convirtió en un monumento silencioso, no a la muerte, sino a la vida que surgió de ella. Ya no era un lugar de castigo, sino un altar de tierra y piedra, donde habíamos aprendido que la autoridad de Dios era más profunda que cualquier abismo y más poderosa que cualquier veneno. Su oscuridad ya no era una amenaza, sino un recordatorio de la luz que una vez la llenó por completo. Efraín no se quedó para recibir nuestras alabanzas, ni para fundar una nueva iglesia. Su trabajo aquí había terminado. Un par de días después, con la misma serenidad con la que había enfrentado la muerte, recogió sus pocas pertenencias y continuó su camino, desapareciendo en el horizonte polvoriento tan silenciosamente como había llegado. No nos dejó doctrinas escritas ni mandamientos tallados en piedra. Su legado fue mucho más profundo y duradero. Nos dejó una historia, una verdad viviente que se arraigó en nuestra tierra más que el baobab más antiguo. Su testimonio no estaba en sus palabras, sino en el recuerdo de su cuerpo ascendiendo desde las profundidades, en la memoria colectiva de las serpientes que se habían inclinado ante su Dios. Nos enseñó que la fe no se construye con templos, sino con momentos en los que lo imposible se vuelve carne. Para mí, Adam Mlonch, aquel niño que se escondía detrás de la mano de su padre, ese momento se convirtió en la piedra angular de mi existencia. Fue el juramento silencioso que selló mi destino. Comprendí que no había sido un simple espectador, sino que se me había concedido el sagrado deber de ser testigo. Cada decisión que he tomado desde entonces, cada camino que he recorrido, ha estado guiado por la luz que vi emanar de aquel pozo. Esa memoria no es una carga, es mi brújula. Me recuerda constantemente que el mundo visible es solo una fina capa sobre una realidad mucho más vasta y misteriosa. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en los martillos que construyen muros, sino en la fe que derriba las paredes del miedo que aprisionan el alma. Con los años, he llegado a comprender la lección más profunda de aquel día. El milagro no fue que Efraín no sintiera miedo. Estoy seguro de que lo sintió. El corazón humano no puede evitar temblar ante la boca de la tumba. La verdadera intervención divina no consistió en eliminar el miedo, sino en transformarlo. La fe no es un escudo que nos hace invulnerables al dolor o a la oscuridad. Es una luz que encendemos en medio de esa oscuridad, una lámpara que nos permite caminar a través del valle de la muerte sin perder el rumbo. Nos enseña a no temer a las serpientes, sino a reconocer al Señor de las serpientes.
La paz que Efraín poseía no era la ausencia de peligro, sino la abrumadora presencia de Dios en el corazón mismo del peligro. Nuestra aldea cambió para siempre. La escuela que mi padre estaba construyendo se terminó, pero sus lecciones más importantes no se enseñaban en las aulas. Se contaban al atardecer, junto al fuego, de abuelos a nietos. La historia del pozo de la obediencia se convirtió en el cimiento de nuestra nueva comunidad. Las viejas rencillas se disolvieron, perdonadas en la luz de un asombro compartido. La gente sonreía más. Había una ligereza en el aire, una paz que no provenía de la prosperidad o la seguridad, sino de la certeza compartida de que no estábamos solos. Habíamos visto lo invisible, y esa visión nos había hecho más amables, más humildes, más humanos. La justicia de Dios no había sido un acto de venganza, sino un acto de sanación para todos nosotros. La paz se asentó sobre nosotros como un manto cálido, y durante un tiempo, creímos que el milagro había sido un evento único, un capítulo cerrado en nuestra historia. Pero la historia de Dios rara vez termina donde nosotros pensamos. 3 días después de la partida de Efraín, mientras el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la tierra, un mensajero llegó corriendo desde la aldea vecina, al otro lado de la colina. Estaba sin aliento, con los ojos desorbitados por una mezcla de pánico y maravilla. Traía noticias, una historia increíble sobre un hombre que había llegado a su pueblo, un hombre que hablaba de un Dios de amor, y nos contó algo que hizo que el milagro del pozo, tan inmenso como había sido, pareciera solo el comienzo de algo mucho más grande, porque la luz que desciende a un pozo no está destinada a permanecer allí. Su propósito es siempre extenderse, buscar nuevas oscuridades que llenar, nuevos corazones que despertar. Y ese día, bajo el sol de Tanzania, aprendimos que la fe es un eco, una onda que, una vez iniciada, viaja a través del tiempo y el espacio, sin detenerse jamás.